Acerca. 71 de Wiz. La entrevista a Radar News. Bueno, gracias. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Hay que hablar del agua y hay que hablar en serio, y además hay que hablar con la gente que sabe justamente de esta situación, de lo que representa, significa el agua para la humanidad, y en este esquema, en este proceso, obviamente, que tenemos que pensar qué están haciendo los gobiernos federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, específicamente para el caso de Querétaro, ¿no? Y bueno, pues para ello buscamos, y le agradezco mucho a la maestra en geografía, Mariana Lorena García Estrada. Ella es especialista justamente en el tema. Estaba yo revisando su trayectoria, ¿no? Su trayectoria desde su incursión justamente en la licenciatura en Geografía Ambiental que cursó en el 2011, y que pues hizo una tesis, la respuesta al riesgo asociado a inundaciones y estrategias de los habitantes de Santa Rosa Jauregui en Querétaro. Y luego, bueno, pues siguió también con sus estudios, también en el Centro de Investigaciones y Geografía Ambiental de la UNAM. En el 2018 se tituló con la tesis Ciclo hidrosocial en la periferia urbana de la ciudad de Morelia, México, accesibilidad al agua en la localidad de La Aldea 1997-2017, y actualmente en el Colegio de San Luis, donde está realizando ya su doctorado, desarrollando la investigación, la producción de la periferia metropolitana de Querétaro y los cambios en la gestión del agua, que obviamente nos lleva a todos a la necesidad de reflexionar, de pensar en lo que estamos haciendo hoy por hoy, y con el tema del agua. ¿De dónde viene el agua que llega a la ciudad de Querétaro? ¿Cómo se distribuye? Segundas temas, ¿no? Que obviamente son importantes. ¿A dónde va el agua que usamos y cómo se la desperdiciamos, ¿no? El agua de lluvia, por ejemplo, ¿no? El agua pluvial, que también es un tema importante. ¿Cuáles son los problemas en torno al agua en nuestra ciudad que hoy por hoy también deben atender, deben resolver, deben escuchar las autoridades correspondientes, y también la sociedad en su conjunto, porque es un tema de cultura del agua? Maestra, ¿cómo está? Buenos días, maestra Mariana Lorena García, buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días, Aurelio. A ti y a tu auditorio los saludo con mucho gusto. Muchas gracias por la presentación y por el espacio para hablar hoy un poco con respecto al tema del agua y la situación en nuestra ciudad, ¿no? Así es. Es un tema que no solamente se acota a esta ciudad o que es propio de nuestra ciudad, sino que lamentablemente pues se replica a lo largo y ancho del país e inclusive del mundo. Oiga, muchos no sabemos porque abrimos la llave, ¿no? Y vamos a hacer algo en el patio y abrimos la llave, sale el agua y pensamos que el agua está aquí a la vuelta de la esquina, y es todo un proceso y todo un sistema muy complejo que se ha implementado en Querétaro y que muchas veces no conocemos o no sabemos, maestra Mariana Lorena. Claro que sí. Quisiera yo ahondar un poco primeramente en esta primer pregunta o punto que me planteas. Sí. Y bueno, el agua que viene a Querétaro proviene principalmente de dos fuentes de abastecimiento. La primera es el acuífero de Querétaro, que es el agua subterránea de pozos y manantiales. Sí. Este acuífero está sobreexplotado desde 1990, y bueno, esto es que extraemos más agua de la que se puede infiltrar, y como solución en 2011 las autoridades pues decidieron hacer el acueducto 2, que sería pues nuestra segunda fuente de abastecimiento. Esta agua proviene de la presa El Infiernillo, viaja más de 100 kilómetros para llegar a nuestra ciudad, y bueno, eso es en cuanto a de dónde viene el agua, ¿no? Sí, claro, que llega en todo este proceso de una obra de ingeniería extraordinaria, que incluso se le llamó aquí en Querétaro el Acueducto 2 o el Sistema Acueducto 2, que hacía referencia a lo que fue en su momento y en su tiempo para la historia de Querétaro, la importancia y la relevancia del acueducto que conocemos ahí en Los Arcos, maestra, ¿no? Claro, sí, el agua pues a través del tiempo es algo importante y fundamental en la vida de las personas y de trascendencia en la producción y en la construcción de la ciudad. ¿Tendríamos que pensar en un acueducto 3, maestra, por ejemplo? Digo, el acueducto 2, un acueducto 3 o 4. Pues yo la verdad no sugeriría que esa sea la solución, ¿no? Porque esto que provoca
que alteremos ecosistemas, como por ejemplo, no sé si después vamos a traer el agua de la sierra. Entonces imagínense lo que eso conllevaría, ¿no? Nos quedamos sin ríos, que finalmente son zonas de esparcimiento que utilizamos para ir a vacacionar, pero más allá de eso, alteramos los ecosistemas y con ello pues acabamos con la flora y fauna que son de trascendencia para poder vivir. ¿Y cómo le haríamos entonces para que en las ciudades donde se concentra la mayor parte de la población pudiéramos tener acceso al agua? ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo sería? Pues, ¿O qué pasaría con esas sociedades? Lo que tendríamos que hacer es rescatar los cuerpos de agua, ¿no? Que tenemos. Uno muy importante y que todos conocemos es el río Querétaro. Es increíble pensar que por este río, el siglo pasado, pues todavía este río servía. Muchos, a lo mejor de nuestros abuelos, iban a lavar la ropa ahí porque era agua que servía, ¿no? Entonces, iban de paseo en lancha. El problema es que hemos contaminado el agua por las actividades que se desarrollan dentro de la ciudad. En la ciudad se concentra, por ejemplo, la industria, la cual pues contamina grandes cantidades de agua, y pues también el agua residual de nuestras viviendas la revolvemos con el agua limpia, ¿no? Entonces, o sea, hemos despreciado, no hemos valorado lo que tiene que ver la importancia de lo que podría significar el río Querétaro aquí en la zona metropolitana específicamente, maestra. Claro, este solamente es un ejemplo de los muchos ríos que existen. También tenemos el del Arenal, acá el que viene por Santa Rosa Jáuregui, que atraviesa Juriquilla, Jurica. Allá también hay otro otro río importante, pero la ciudad está llena de ríos, solamente que pues no lo vemos. ¿Por qué? Porque hemos urbanizado sobre estos cuerpos de agua, ¿no? En Centro Sur, por ejemplo, tenemos fuerte presión inmobiliaria y de construcción sobre cuerpos de agua. Hay dos cuerpos que están en Centro Sur, y cerca de ellos pues ya se ve las construcciones. Entonces, en vez de rescatar estos espacios, por ejemplo, convertirlos en áreas verdes que necesitamos mucho en la ciudad, pues no, vamos y le ponemos casas, le ponemos la utilizamos, no se la quitamos a personas que viven allá, porque ese también es otro importante, muy exacto, a rescatar los problemas del agua. No son cuestiones técnicas ni cuestiones de disponibilidad, eso lo quiero dejar como muy en claro. No es la disponibilidad, no es que no haya agua y que tenemos que traernosla de más lejos, sino que no se ha gestionado adecuadamente, que esto lleva a problemas sociales, porque si ustedes se ponen a pensar quiénes son los que nunca tienen agua, las colonias. Claro, marca diferencias sociales. Exactamente, hay una inequidad social.
Entonces esos son los verdaderos problemas del agua, no tanto es el agua donde va, la traemos, pero el agua ¿a dónde se va? A la industria, a zonas residenciales, ¿a dónde se va? Sí. ¿Y qué se hace con esa agua, no? Oiga, y no captamos el agua de lluvia, por ejemplo, no recuperamos el agua. Hubo un tiempo en Querétaro en el que se generaron bordos alrededor de la zona urbana de Querétaro. Desaparecieron esos bordos para que se hicieran colonias, ¿no? Pero el punto es que no aprovechamos, no reutilizamos, no racionalizamos, que son las 3 R's, ¿no? Que dicen en términos de lo que significa esta nueva cultura en favor del agua, maestra. Estoy platicando con la maestra Mariana Lorena García Estrada, y es maestra en geografía justamente a propósito del Día Mundial del Agua. Y bueno, pues somos literalmente, y perdón, yo lo digo, unos ignorantes de lo que realmente tenemos que hacer en temas del agua por parte de las administraciones públicas en los 3 órdenes de gobierno, maestra. Claro, sí, nuestra labor como sociedad pues es también informarnos, estar, por ejemplo, muy pendientes de la reforma o de la nueva Ley General de Agua que no se ha hecho, que este es un tema pendiente en la agenda en México. Es pues lamentable que los gobiernos a los 3 niveles no estén interesados en un tema que es prioritario, y más en una situación de pandemia, ¿no? Que la pandemia ya reflejó que los más vulnerables por solo el tema del agua son los que no acceden al agua, que es la gente pobre. Entonces tenemos que estar muy pendientes de las propuestas de ley que se hagan. Oiga, 2 preguntas rápidas en un segundo que nos queda, pero en Querétaro el agua en peligro de extinción, ¿sí o no? ¿Y por qué? Y segunda pregunta, yo he leído ya, he visto incluso en algunos países, en algunos estados aquí en México, que han generado conflictos severos, la guerra del agua, que también le han llamado algunos autores a nivel internacional. ¿Cómo vislumbra, cómo podría ser el futuro inmediato si no hacemos nada de lo que usted está comentando en el tema del agua, maestra, finalmente? Bueno, pues primeramente yo creo que no estamos en un escenario catastrófico de pérdidas del agua, o sea, de que no tengamos disponibilidad de agua. Sí, el problema es de distribución, con quién va, quién accede a esa agua. Esto tiene que ver con la ley de aguas que un poco que pues da las condiciones para que el agua se privatice, ¿no? Estas leyes y estos mecanismos de privatización del agua son los que ocasionan que no haya agua, o que los que padezcan el agua siempre sean los pobres. Entonces, no es una cuestión de disponibilidad. ¿Vislumbra usted la guerra del agua? ¿Vislumbra usted una guerra del agua próximamente? No lo creo así. Más bien pienso que la gente resiste, que la gente se adapta, y creo que no estamos para adaptarnos ni para resistir la mala distribución del agua o el reparto inequitativo del agua, sino más bien luchar y informarnos en cuanto a estos temas. Oiga, maestra, finalmente me pregunta Pilar Recendis de Jardines de la Hacienda. Oiga, ¿por qué el agua es tan corrosiva en Querétaro? Que los grifos se desgastan y la piel y el cabello incluso de los queretanos es tan seco, se seca justamente por la alta alcalinidad, me dice, del agua. No sabemos si es eso o por qué razón. Es porque el agua es muy pesada. En Querétaro tiene que ver mucho con de dónde traemos el agua. El agua que traemos de Querétaro viene de una profundidad en la cual ya se mezcla con muchos elementos químicos pesados, y también viene de la presa de Infiernillo, que también se han hecho estudios por allá químicos sobre que es muy pesada, sobre que es muy cerrosa, tiene muchas sales, pero es porque el agua es agua muy pues sí, muy pesada, pero es porque ya no tenemos como la misma cantidad de agua. Esto tiene que ver con la extracción del agua. ¿Dónde está el agua ubicada? Bueno, maestra, pues le agradezco mucho su colaboración en la participación en este espacio de noticias a la maestra en geografía, Mariana Lorena García Estrada, a propósito de este Día Mundial del Agua, que tenemos que aprender a revalorar este vital líquido, a darle el valor que realmente tiene para todos nosotros en este momento importante, y que, pues, sin duda alguna, pensar, a mí me gusta, me acuerdo una vez usted conoció, que en paz descanse, el maestro Panchito Urquiza, que además se dedicaba justamente a defender las causas y el agua y los acuíferos, el río Querétaro y todo. Una vez llegamos a un Día Mundial del Agua, maestra, le platico rápidamente, y entonces
pues empezamos a escuchar los discursos, se levanta, toma un vaso con agua y lo tira. Y todos dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa al maestro Panchito Urquiza? Que en paz descanse. ¿Cómo es posible que se desperdicie? Bueno, pues hay que reflexionar y hay que hablar de este tema que sin duda alguna es importante para todos nosotros en lo que hoy nos toca en estas generaciones y en las que vamos a dejar por delante, si así lo podemos hacer de mejor manera, maestra. Como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a tu público por escucharme. Al contrario, maestra Mariana Lorena García Estrada es maestra en geografía, está realizando ya su doctorado justamente en estos temas que tienen que ver con el agua potable, el uso, distribución del agua en nuestro país y en el mundo. 7:43 de la mañana, hacemos una pausa, voy a platicar de regreso con Diego Follo. ¿Qué está pasando con los partidos políticos? ¿Usted le cree a los partidos políticos? ¿Y qué pasa con las encuestas? Las encuestas que han publicado de repente, en el que pues obviamente se está trabajando para sensibilizar a los ciudadanos de lo que pudiera ser el próximo 6 de junio. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. ...22 de marzo, Día Mundial del Agua. El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo de cada año y su principal objetivo es crear conciencia en la humanidad de la importancia de cuidar el llamado oro líquido para la vida de los seres humanos y las especies en la Tierra. El Día Mundial del Agua fue proclamado